Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Vamos a hablar de lo que decía Eva Perón con respecto a la Revolución del 43, pero más concretamente yo voy a leer lo que dice sobre lo que significó la creación del Departamento Nacional del Trabajo, que después pasó a ser la Secretaría. Cuando el general Perón quiso hacerse cargo del Departamento Nacional del Trabajo, le hizo llegar ese pedido al señor presidente de la República. En ese momento, muchos se rieron de aquella aspiración que consideraron una ocurrencia peregrina. Pero como era la primera vez que el coronel Perón pedía algo, por eso lo nombraron. No tanto porque era la primera vez, sino porque pedía algo que ellos creían que era un puesto mediocre, sin importancia, y que era cosa de locos pedir el Departamento Nacional de Trabajo. Ellos opinaban así porque no pensaban realizar una revolución integral, sino en cambio un cambio de hombres. No pensaban como pensaba el general Perón. El entonces coronel Perón siguió siendo ministro de guerra por inspiración de sus compañeros, mejor dicho, por imposición de los mismos, tal como lo relata el mismo general en su memoria, que transcriben también la distinta forma de actuar de Perón en la revolución del 4 de junio con respecto a la forma como actuaban los demás. Esto nos permite deducir que para Perón las causas de la revolución no eran las mismas que para los demás. Tan distintas eran las causas que por 2 veces consecutivas Perón tuvo que jugárselo todo y exigir la destitución del presidente de la República. Yo no puedo menos que decir esta verdad, que nadie podrá discutir, y es que para salvar la revolución y al movimiento, el coronel Perón tuvo que exigir, junto con un grupo de compañeros, el reemplazo del presidente de la República. Me imagino que se referiría a Ramírez y a Rawson. Porque Perón había realizado la revolución por causas que no son las que perseguían otros compañeros suyos. Los demás creían que las causas de la revolución eran el fraude y la inmoralidad en la administración pública, y en los círculos políticos que no se ocupaban del país, sino de seguir en el gobierno a cualquier precio y a cualquier costo. Perón veía mucho más allá. Si todo hubiese consistido solamente en eso, la revolución habría cumplido con el pueblo en muy poco tiempo. Con una simple reforma política se arreglaba todo. Pero eso era mirar el problema muy superficialmente. Pues si bien un problema fundamental, el fraude, con que se había engañado al pueblo por tanto tiempo,
si bien era un problema serio para los gobiernos anteriores, la inmoralidad administrativa, el problema más serio y aún más agraviante para el pueblo, era la explotación del hombre por el hombre, y por otra parte, la entrega constante de la patria o la potencia extranjera que pagara más. Pero, para desgracia de los argentinos, no solo se vendía la patria, se rendía pleitesía a las potencias con un solo fin de tener amigos importantes en el extranjero. Eso era más fundamental. El objetivo principal era pues establecer la justicia social, que debía realizarse a pasos agigantados en nuestro país, atrasadísimo en legislación social. Era necesario dignificar al pueblo argentino y consolidar además la soberanía nacional, que era declamada, pero que no se practicaba ni se realizaba de una manera como la soñaban todos los argentinos de bien. Eso era lo que más preocupaba al general Perón. Pero el general Perón veía mucho más lejos. Comprendió que la guerra terminaba, que posteriormente a la guerra contra los totalitarismos fascistas comenzaría en el mundo una nueva lucha entre el capitalismo y el comunismo. Eso advirtió entonces que el capitalismo era un simple sistema de explotación del hombre que estaba destinado a ser vencido en el mundo. Y precisamente por eso, y además por ser un imperialismo, y advirtió también que el único sistema que podía vencer al capitalismo en ese momento era el comunismo, pero también era un sistema de explotación del hombre y también un imperialismo. Es decir, que el capitalismo y el comunismo representaban dos peligros para la humanidad. Perón había comprobado también que en nuestra patria ambos imperialismos tenían ya sus puntas de lanzas. El imperialismo capitalista estaba representado aquí por nuestra oligarquía, las organizaciones económicas y los monopolios internacionales, la prensa representante de los imperialismos capitalistas y los partidos oligárquicos. El comunismo estaba representado por el Partido Comunista y agentes infiltrados en la dirección de todos los demás partidos, algunos dirigentes sindicales, algunos mercenarios y unos engañados, que fueron muchos, y que también se plegaban al imperialismo comunista, muchos obreros, a quienes la desesperación estaba en sus brazos. Hasta aquí cuenta por qué Perón arma la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y yo le voy a hablar un poquitito más allá de lo que cuenta Eva Perón. Perón tenía que vencer al capitalismo y Perón tenía que vencer al comunismo. Entonces hace una doctrina, porque a doctrinas políticas se le oponen otro pensamiento político, una ideología política o una doctrina política. Entonces él hace una doctrina adaptada a la Argentina, una doctrina nacional, y la llama la tercera posición, que no es una equidistancia de entre un imperialismo y otro, es una verdad superior que enfrenta estas dos posturas materialistas y promueve y propone al pueblo una política que es el rescate de la dignidad humana de la persona y está inspirada en un profundo humanismo y cristianismo, utilizando la doctrina social de la Iglesia como un elemento importantísimo, tomando la Rerum Novarum y otras encíclicas que rescataban al hombre de trabajo, al obrero, y condenaban los imperialismos, como es el imperialismo capitalista, como es el comunismo, porque ambos son materialistas, ateos, y que se oponen a la realización del hombre en una comunidad. Lo esclavizan. Entonces Perón, ¿qué utiliza? La Secretaría de Trabajo y Previsión, que la hace crear él, y se pone como secretario, como cuenta acá Eva Perón, y a partir de ahí dignifica al trabajador con leyes sociales. Lo rescata, lo eleva a ciudadano, y deja de ser lo que era un paria en su propio país.
comienza a darle leyes que protejan su salud, que protejan todo su bienestar, que protejan su economía, que protejan su familia, y comienza a rescatarlo y elevarlo. De allí el gran milagro de que todos los comunistas, anarquistas, socialistas, muchos, el peronismo no existía, existía Perón, y muchos de ellos se hicieron adherentes, como leíamos los otros días a Homero Mansi, que era radical, que adhiere, como él y muchos radicales, al justicialismo o al peronismo, o a Perón, porque era el hombre que había, todo lo que habían propuesto los demás lo realiza Perón. Entonces, y por otro lado, para vencer al imperialismo, ¿qué hace? La independencia económica. Declara la independencia económica y de esa manera le corta las uñas a aquellos que habían vivido rapiñando las riquezas argentinas. Entonces vence al imperialismo a través de la independencia económica, la autodeterminación del manejo de la economía, la nacionalización del Banco Central y todas aquellas medidas que toma, como por ejemplo el ahorro nacional estaba para ser invertido en las necesidades de la patria y del pueblo, la nacionalización de los fondos bancarios, y por supuesto eso da el despegue de la sociedad y también la recuperación de las empresas básicas, que son los pivotes en los cuales se siente una revolución. Y que son aquellas empresas, la de energía, todo lo que sea energía, todo lo que sea comunicaciones, todo lo que sea petróleo, todo eso queda en manos del Estado Nacional y a partir de ahí se produce con el crédito barato la gran revolución industrial que en la Argentina hizo el general Perón. ¿Por qué? Porque empezaron a florecer pequeñas y medianas empresas, ¿a través de qué? De la creación de un banco. ¿Y cómo se llamaba el banco? El Banco Industrial, que lo hizo desaparecer Alfonsín cuando fue presidente, que en esa época se llamaba Banco Nacional de Desarrollo. Con el banco hipotecario, hoy en manos privadas, para hacer shopping, en aquella época se hicieron viviendas, barrios completos para que los obreros tuvieran sus viviendas, señoras viviendas, que la pagaban con el tiempo y con su salario podían pagarla. ¿Y por qué la importancia del banco hipotecario? Porque hicieron miles, cientos de miles de viviendas. Y la industria de la construcción es la que mueve todo el andamiaje económico de una nación. Porque la construcción mueve todos los sindicatos o los gremios, empezando por la construcción, siguiendo por carpinteros, siguiendo por ceramistas, siguiendo por todo, por mineros, porque se necesita de todos los metalúrgicos. Entonces se puso en movimiento y hubo trabajo, que es lo que necesita el argentino para despegar el país. Por eso hoy es un día glorioso, digno de recordar, más allá que los peronistas muchas veces lo olvidan y no lo recuerdan. Yo como peronista, a pesar de la sospecha de muchos que dicen que no lo soy, lo quiero recordar, porque la base fundamental de la revolución justicialista nace con la dignificación del trabajador. Y eso lo logra el general Perón del Departamento de Trabajo y Previsión, que después Perón lo hace Secretaría de Trabajo y Previsión. Este era el recuerdo que yo quería hacer de esta fecha que para mí es gloriosa. Año 1943, creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda.
Thank you.